Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola amado, Dios te bendiga. Estamos aquí nuevamente para compartir palabra de vida, palabra de Dios. En el día de hoy tengo como una ensalada de enseñanzas, porque es lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Y quiero comparar a la iglesia de hoy, a ti y a mí, con la reina Esther. Porque estamos viviendo unos tremendos tiempos. El Señor me dio una palabra acerca de Esther para el año judío. Y estamos todavía viviendo esos tiempos proféticamente. Te lo quiero ministrar porque te van a ayudar en cantidad. Proféticamente lo que yo vi fue que la iglesia estaba como Esther, parada en la puerta, mirando al rey. Y el rey le extiende el cetro. Y el cetro es el poder y la autoridad de todo el reinado. Tu iglesia de Jesucristo tienes el poder y la autoridad de todo el reinado del Cristo en nuestras vidas. Si te dejas usar y si te atreves a pararte en la puerta y dejar que el Señor te diga lo que tienes que hacer. Esa es la primera definición de la iglesia como Esther, que de hecho así se titula esta predicación, la iglesia como Esther. El libro de Esther, interesante, comienza con una crisis política. En el primer capítulo vemos que hay un rey, Asuero, y tiene una reina, Vasti. Y el rey Asuero hace una fiesta, y como era la costumbre de aquellos tiempos, los hombres se reunían a un lado y las mujeres se reúnen al otro, y la reina también tiene su propia fiesta. Pasan unos días, están bebiendo, están fiestando, y el rey decide que él quiere lucir a su reina. Y manda a llamar a Vasti. Díganle a Vasti que venga, que se ponga la corona real y que venga para que todos vean su belleza. A mí nunca me ha quedado claro si el rey quería lucir la belleza de Vasti, la belleza de la corona o la belleza de su mujer con la corona. Tres cosas. Eso nunca me ha quedado claro. Creo que lo más lógico es la última, que la reina se veía real con su corona. La historia nos dice que Vasti rehúsa ir. Ella estaba ocupada con su propia fiesta y desobedeció el llamado de su autoridad espiritual. Aunque quizás Vasti no lo entendía de esa manera, la posición donde ella estaba determinaba que el rey era su autoridad espiritual. Nada sucede en la tierra si no sucede algo en los cielos primero. Y lo que Dios estaba haciendo y formulando en ese ámbito político era un cambio de reinado en los aires. Este hombre, Asuero, el rey, no sabía que Dios lo iba a usar para salvar a todo su pueblo. Era un rey impío. Pero Vasti, por ponerse rebelde y no someterse a la ley, mire que no se somete a las leyes, primero de Dios y segundo de la tierra. Hay una manera ética y correcta de hacer todas las cosas, inclusive en la política. Y ella se salió del orden de ese reinado y le costó la corona. ¡Pum! Fuera Vasti. Y ahí comienza, en una revolución espiritual disfrazada de una revolución política, comienza la historia de Esther. Lo próximo que vemos es que nos presentan a Esther. Y te voy a dar unos cuantos datos acerca de Esther que están bien interesantes. Primero que nada, dice que era huérfana. Esther se había quedado huérfana y no tenía padre ni madre. Y por lo tanto, su tío Mardoqueo la adoptó y la crió. Y la crió como su propia hija. No nos dice la historia si Mardoqueo tenía más hijas o no. Pero Esther era como una hija para Mardoqueo. Después que sucede el caso con Vasti, el rey y sus consejeros deciden
que a Vasti la van a castigar y van a hacer un concurso y van a traer a todas las vírgenes, las doncellas vírgenes de todo el reinado, para que el rey escoja una reina más bella que Vasti. Es como para, toma, por no obedecerme, si tú no me obedeces, yo escojo a otra. ¿Sabes? Ese es un caso un poquito difícil de ministrar, porque hay dos profetas que te puedo enseñar que sí y te puedo enseñar que no. Dice la palabra de Dios en Jeremías que hubo un profeta que Dios llamó con el mismo mensaje que Jeremías, pero el hombre, cuando vio que había persecución, dejó el llamado y se fue y huyó a Egipto. Allá el rey lo mandó a buscar, lo trajo y lo mató en Jerusalén, porque ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Y entonces Dios llama a Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí y te puse como profeta a las naciones. Y Dios llama a Jeremías como la segunda opción. Aquel no lo quiso hacer, yo llamo a Jeremías. Sin embargo, hubo un hombre, un profeta llamado Jonás, que Dios lo mandó a hacer algo y él se rehusó y se rebeló y hasta agarró pasaje para irse para otro lugar, y Dios no se lo permitió. Dios envió un pez que se lo tragara, y cuando el hombre se arrepintió, paró a dar donde estaba supuesto a estar para cumplir su propósito en Dios. Dios no lo descartó y puso a otro. Así que eso es lo interesante de esto, es que cada caso es personal. Dios no trata con nosotros como en un bulto. Por eso la religión nunca ha funcionado, porque Dios no tiene un molde. Dios no me habla a mí de igual que te habla a ti. Yo no voy a predicar como predica aquel. Cuando yo oro, yo no oro como aquel o el otro, yo oro como yo. Y si Dios me usa para orar por los enfermos o reprender demonios o hacer actos proféticos, lo hace de acuerdo a quien yo soy y no de acuerdo a tu opinión o lo que tú crees o el molde donde tú permitiste que te metieran. Me llama mucho esto la atención y quiero hablar mucho de esto porque esto lo veo en nuestro espíritu hoy en día. Hay una revolución política y una revolución espiritual. La política y el reino. Acuérdate que el reino de Dios, por cuanto es reino, tiene que ver con política. Es política de los aires, no de la tierra, pero es política de todas maneras. Es gobierno. El reino de Dios quiere gobernar a aquellos que somos sus hijos, sus siervos, que lo hemos aceptado como rey. Mientras que el reino de las tinieblas quiere perturbar nuestro servicio al Rey de Reyes. Principalidades y potestades de los aires que se manifiestan a través de religiones y de políticas y de muchas otras cosas. Y nosotros, el reino de Dios, que estamos en el mundo. No somos del mundo, somos del reino, pero estamos en el mundo. Y en el mundo a veces Dios nos dice: ponte tu corona y ven, porque yo quiero que todos vean tu belleza. Y tú como hijo o hija de Dios, tú como siervo o sierva de Dios, tú como la novia del Cordero, no tienes la autoridad para rechazar. Escúchame bien, Dios está llamando a su pueblo a que profetice. Defino profetizar: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y entonces viene el bautismo del Espíritu Santo y los apóstoles hablan en lenguas. El profetizar en ese pasaje de en Hechos, que es una repetición de Joel, el cumplimiento de Joel, en ese pasaje, profetizar es hablar en lenguas. Ese es el principio de todos los dones del Espíritu. Hablar en lenguas. Si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, búscalo. Visita iglesias donde lo hay. Y dile a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Yo he recibido testimonios de personas que han orado por el bautismo del Espíritu Santo y se despertaron en medio de la noche. Se despertaron, están sentados en sus camas hablando en lenguas. Dios los bautizó con el Espíritu Santo y los graduó a una vida de poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese pasaje habla específicamente
del bautismo del Espíritu Santo, del don de lenguas. Ahí comienzan los dones. Y estoy viendo muchos ataques a través de las redes de charlatanes y burladores, escarnecedores que se burlan de los cristianos. Y me duele porque he visto también ataques de fariseos, hombres y mujeres que se creen que son cristianos, pero son unos fariseos y están juzgando a sus hermanos. Tanto pecado en el mundo, y esta gente está tomando los medios para señalar y ridiculizar el mover del Espíritu que ellos no entienden. Escúchame bien, una advertencia. Si tú no eres profeta, no hables de actos proféticos. No señales a los que sí lo son y no lo juzgues, porque el espíritu del profeta está sometido al profeta, no al fariseo. Estás haciendo el papel de un fariseo. Y estás haciendo como hicieron los fariseos, que vieron que Jesús sanó a un cojo y el cojo agarró su camilla y siguió caminando, y le dijeron: tú no puedes caminar con eso porque hoy es sábado. El que me sanó me dijo: a mí no me importa quién te sanó y lo que te digo, tú no puedes caminar, cargar tu propia camilla porque hoy es sábado. Y hay muchos en las redes que están viendo lo que Dios está haciendo, y en vez de ver que es Dios, por cuanto son unos religiosos, lo maltratan, lo ridiculizan y hasta lo señalan como falsa manifestación de Dios. Te tengo una palabra de advertencia. La profecía, dice en Corintios, es para el que cree. Para el incrédulo son las lenguas. Tú necesitas tener una experiencia sobrenatural con Dios, y entonces, si acaso, puedes señalar lo que es del Espíritu y no es del Espíritu. Si tú no has tenido la experiencia de ser bautizado y profetizar lenguas, no te pongas a juzgar a los que sí lo han tenido. Te lo advierto. Déjame darte un ejemplo de qué tan ciego tú estás. Hay varios grupos y hay varias iglesias que los atacan. Y cuando tú miras el video de esa iglesia, sí suceden cosas que son locas. Hay algunas cosas que yo no las haría, hay otras cosas que yo las he hecho, y hay cosas que yo he hecho cosas más locas que esas, porque yo soy profeta, y cuando Dios me dice que lo haga, yo lo hago. Si Dios me dice: dile al rey que agarre un arco y tire una flecha, yo se lo digo al rey. Si me dice: dile al rey que vaya y busque la flecha, yo voy con el rey a buscar la flecha. Si Dios me dice: dile al rey que le dé al piso con las flechas, yo le digo al rey que le dé al piso con la flecha. Y si el rey solamente le da 3 veces, lo reprendo, porque yo no le dije que parara de darle. No te metas en lo que tú no entiendes. Algunos dirían: eso es una ridiculez. ¿Por qué Dios no simplemente le dijo por el profeta: así va a suceder? No, así no funciona lo profético. Lo profético no funciona de acuerdo a tu razonamiento, funciona de acuerdo a la perfecta, sobrenatural voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Hay iglesias que están criticando en cantidad en las redes. Le llaman Cristo discotecas. Y dicen que ahí pues lo que hay son espíritus inmundos. Mira, por favor, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si se reunieron en el nombre de Jesús, no esperes ver demonios. Es Jesús el que se va a manifestar. Y sí, hay muchas cosas que son locura y son carnalidades. Eso sucede en todas las iglesias. Además, eso sucede en cualquier situación donde los seres humanos se congreguen a hacer cualquier cosa. Pero eso no quita que es de Dios y que Dios no está ahí haciendo su obra. El libro de Esther es uno de estos libros donde respalda 100% lo que yo te estoy diciendo. Esta mujer rechazó al rey, le costó su corona, y ahora hay un concurso de belleza. El rey declara que vamos a buscar a todas las jóvenes y yo voy a escoger a la mamita más linda para que sea mi reina. Y ahí es cuando nos presentan a Esther. Esther, que era huérfana, que estaba bajo la cobertura de su tío Mardoqueo. Mardoqueo, un tremendo hombre de Dios, fiel a Dios,
y que estaba envuelto también en la política. Pero él era la cobertura de Esther. Él era el que le daba su tutoría, mentoría, la cuidó, la alimentó y la hizo la mujer que ella es. Era bella. Y Mardoqueo permite que ella entre en un concurso de belleza. Esther era bella, pero era humilde. Si leemos todo lo que está en el libro, vas a ver que Esther, a pesar de que ahora ella tenía la posibilidad o la posición de ser reina, todavía humildemente escuchaba a su cobertura. Ella tenía cobertura espiritual. Ella tenía su pastor. Cobertura. Déjame explicarte algo de cobertura. Todo cristiano tiene cobertura. Cuando yo primero me convertí, mi cobertura fue el pastor de la iglesia donde me convertí. Y bajo esa cobertura tenía maestros, y tenía líderes de jóvenes, y había líderes de caballeros, y había líderes de damas. Y estas personas trabajaban bajo la cobertura del pastor, y estas personas eran mi cobertura. Eventualmente, a la medida que fui creciendo, a la medida que Dios me decía, ponte la corona y ven, para que otros vean mi belleza en ti. Y fui obedeciendo. La primera vez que agarré un micrófono para dar un testimonio y temblé, todavía estoy temblando. Obedecí que me llamaron, el Señor, mi rey me llamó a que me pusiera su corona y me parara al frente para que otros vieran su belleza. Y empecé a ganar almas para Cristo. ¿Me estás entendiendo? Y Esther era bella y no se avergonzaba de su belleza. Escúchame. Y ganó la posición de reina con un concurso de belleza. Antes de continuar, déjame hacer este comentario. Es necesario. Porque como hay tantos que andan escuchando las predicaciones en las redes para sacar y atacar, déjame instruirte acerca de algo que tiene a mucha gente confundida. Gente que quiere santidad, pero la está buscando en esfuerzo humano y no en el poder divino. Dice la Biblia, Esther 2:12. Te lo voy a poner aquí para que lo leas conmigo. Cuando a Esther le llamaron al palacio y le empezaron a preparar para que fuera digna de ser presentada al rey, dice, esto es 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Mira, mi siervo, mi sierva, varona de Dios, si el velo es en la cabeza, ¿por qué no se puede sacar las cejas? Si Cristo nos quitó el velo de los ojos. Si el velo es en la cabeza, ¿por qué está hablando aquí acerca de aceite de mujeres? ¿Qué se afeita la mujer? ¿La barba y el bigote? No. Los aceites de mujeres son del cuello para abajo. Y al fin y al cabo, el único que sabe si se afeita o no se afeita es el que tiene que saber que es su esposo. A ti no te toca decirle a una mujer, la mujer de otro, lo que puede y no puede hacer con su cuerpo. Ese derecho le pertenece única y exclusivamente a su autoridad, que es su esposo, que es su rey. Hoy, espero que me estés entendiendo. Estoy hablando a un nivel espiritual que necesitamos para los tiempos de hoy, porque hay mucha confusión en la política acerca de quién es la autoridad. ¿Quién tiene derecho de decir esto o aquello a la iglesia? A la iglesia solamente le puede mandar Dios por el poder de su espíritu. Y a mi esposa dice la Biblia que el cuerpo de ella es mío y el cuerpo mío es de ella. Si ella y yo tenemos que hacer cualquier decisión acerca de nuestro cuerpo, yo no voy a consultar ni con la religión ni con la política. Yo voy a consultar con Jehová Dios de los ejércitos, porque Él es mi rey y el de ella también. Después de Él, entonces yo. Bueno, la verdad que ella es más reina mía que yo rey de ella, pero esa es otra predicación. Esa te la debo. Pero espero que me estés entendiendo, porque te estoy hablando a un nivel de revelación, de libertad, de poder, de autoridad, de reino,
que no muchos lo entienden. Nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros no estamos supuestos a someternos a ningún partido político, ni a ninguna religión, ni a ninguna denominación, ni a ninguna doctrina que es contraria a lo que la Biblia dice. Esto no es doctrina, esto es palabra de Dios. No es lo mismo, ni se escribe igual. Esto es vida en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Esther se sometió a afeites de mujeres. Lo otro que te quiero decir acerca de Esther, era una mujer íntegra. 3 veces vemos en el libro de Esther, donde después que Esther ha llegado a ser la reina, ella se acerca al rey y el rey le dice, ella estaba supuesta a venir al rey para salvar a su pueblo, para abogar por una ley que le hacía daño a los judíos, querían matarlos a todos. Y se acerca al rey y 3 veces el rey le dice, pídeme lo que quieras, aún mitad de mi reino. Ella entendía que si ella en ese momento, en vez de pedirle que el rey le diera misericordia a su pueblo, si en vez de ella pedir eso le pide mitad del reino, el rey se lo da. Pero entonces ahora ella no puede pedirle por su pueblo. Ella tuvo que escoger entre mitad del reino o arriesgar su vida por salvar a su pueblo. Eso es una mujer de integridad, una iglesia íntegra. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es cuánta gente que dice que son cristianos y no tienen integridad. Lo he visto, me dan ganas de llorar. Hombres y mujeres que yo admiré, que me enseñaron, me ministraron cuando yo estaba creciendo como cristiano, y entonces llegaron a una posición en su ministerio donde son ricos y millonarios, y ahora todo su ministerio ya no es en bendecirnos a nosotros, en pedirnos dinero para poder mantener su programa de televisión. Yo he visto esto en los mega iglesias y lo he visto alrededor mío. Hombres y mujeres, gente linda de Dios, que se metió en la televisión o en la radio, y ahora todo lo que hacen no es pedir santidad, ni vidas, ni oración, ni ayuno. Ahora es pedir dinero para poder mantener su ministerio. Integridad. La integridad de un verdadero cristiano no está a la venta. Tú me matas, pero yo muero con mi integridad y mi conciencia sana. Porque eso es lo que garantiza mi entrada. Cristo me sanó, me salvó, me santificó, me limpió. Quédate limpio, quédate santo, quédate salvo. Mantén tu integridad, que no te compre ni el dinero, ni la fama, ni la comodidad, ni la sensualidad. Integridad. Carácter. Esther lo tenía. ¿Sabe? Una de las cosas que mantenía a Esther bien es que ella nunca se salió de la cobertura de Mardoqueo. Dice la palabra que Mardoqueo de vez en cuando pasaba por el palacio a ver cómo estaba Esther. Cuando Mardoqueo se enteró del complot de matar a los judíos, él fue a donde Esther y le dijo, te toca hacer esto. Esther sabía que si el rey la rechazaba, la podía matar. En aquellos días no se jugaba. Pero aún así, ella mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad a su pastor, a su mentor, a su cobertura, y fue a cumplir lo que el Señor quería que ella hiciera. Y hay uno de los pasajes bien lindos, más lindos que hay en la Biblia. Mardoqueo le dice, quizás por esto tú llegaste a esta posición. Y si tú no lo haces, no te preocupes, porque Dios nos va a traer la solución a través de otro modo. Porque Dios siempre va a ganar, pero Dios te quiere usar a ti para ganar. Es quizás que por eso, por alguna razón, fuera del entendimiento de muchos, tú estás donde tú estás. Dios te puso ahí con un propósito. Cúmplelo. Si tú no lo haces, lo hace otro. Pero el propósito se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Algo interesante acerca del concurso de belleza.
Dice cuando llevaron a Esther al palacio, y yo me imagino que Esther era una muchacha rústica, no era apoderada, aunque Mardoqueo era apoderado, y tuvieron que llevarla al palacio y enseñarle ciertas cosas. Dice que uno de los eunucos, ella encontró favor en los ojos del eunuco, y el eunuco empezó a darle a ella más atención. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto, Iglesia de Cristo. Una doncella de Dios, una doncella del reino, entra bajo la tutoría de un eunuco, de un homosexual. Un eunuco es un hombre, en aquellos tiempos, que iba a trabajar con las mujeres y los castraban para que no pudiera hacer nada con las mujeres que pertenecían al rey. Y muchos entendemos que eso es un homosexual. Hay quienes dicen que el eunuco en sí no era castrado, que era un hombre que era afeminado y por eso lo ponían. Yo no sé cuál de esas escuelas está correcta, pero sí sabemos que Esther tuvo un tutor que era un homosexual. Y dice la Biblia que Esther se sometía y obedecía lo que le decía el eunuco, porque ella entendía que este hombre fue puesto ahí para ayudarla a ella a llegar a su destino. Un homosexual. Mira, déjame darte un testimonio. Yo trabajé para el estado de Nueva Jersey, no voy a decir mucho, porque siempre respeto el anonimato de las otras personas. Pero yo trabajé para el estado de New Jersey en una agencia y trabajé como intérprete. En esa agencia conocí mucha gente. Dentro de esta gente que conocí, mi supervisora era una lesbiana. Y la supervisora de un departamento que estaba al lado también. La del departamento de al lado había sido monja. Yo llegué allí, yo no lo sabía, y fui a hacer mi trabajo. A la medida que fui en el trabajo empecé a conocer distintas personas. Mi supervisora me amaba, me respetaba, y yo a ella, una mujer linda, decente, lesbiana. Yo nunca le toqué el tema del lesbianismo, pero ella sabía que yo era cristiano y muchas veces me pedía que orara por alguna situación. ¿Y sabes lo que yo hacía? Yo oraba por esa situación. Un día vino la otra del otro departamento que había sido monja y me vio leyendo la Biblia y se acercó y con una sonrisa me dijo: ¿a ti te gusta buscar de Dios? Y dije: sí, a mí también, me dijo ella. Ahí fue donde me enteré que había sido monja. Y hablamos un ratico y qué bueno que el Señor, etcétera, etcétera, y lo dejamos ahí. Como a las 2 o 3 semanas se acerca otra vez a mi oficina. Yo estoy de nuevo leyendo la Biblia y me dice: ¿qué puedo hablar contigo? Sí, yo necesito oración. ¿Qué te pasa? Mi pareja está muy enferma y yo no sé a quién ir. Y te voy a pedir que tú ores por ella. Dije: no, vamos a orar por ella ahora mismo. Y le agarré las manos y oramos por la pareja de la lesbiana. Ella me dio las gracias, se le salió una lágrima tremendo. Al poco tiempo me dio el testimonio de que su pareja quedó sana. Bueno, ella le llamó, se puso mucho mejor, pero ella le dio la gloria a Dios de todas maneras y vino a darme las gracias por la oración. Mira qué interesante. En ese lugar donde yo trabajaba, una supervisora de otro lugar quería que a mí me votaran porque quería mi posición para una sobrina de ella. Quería sacarme a mí para meter a la sobrina. Y empezó a buscar cómo hacer que a mí me hicieran, que yo quedara mal. Y las dos lesbianas me defendieron. Las dos lesbianas cubrían mis espaldas. Y las dos la confrontaron y dijeron: tú no te metas con Roberto, sos un hombre bueno, un hombre decente, un padre de familia. Y le pusieron un pare. Escúchame, Dios las puso allí, me puso a mí para que ellas recibieran un toque de Dios. Ninguna de las dos aceptó a Cristo, pero las dos recibieron testimonio de que si oramos al Padre en el nombre de Jesús, Dios obra. Y aquella con la que yo oré, que se le salió la lágrima, sintió la presencia de Dios. Yo estoy seguro que a ella nunca se le olvidó lo que ella sintió. Y lo confirmó Dios porque su pareja se sanó. ¿Qué pasó después? Eso entre Dios y ella.
Yo no estoy llamado a darle latigazos y mandarla para el infierno. Yo estoy llamado a traerla a aquel que la puede salvar. Y creo que lo logré. Mira qué tremendo. Tú estás rodeado de gente que para todos los efectos son unos mundanos y unos carnales y unos pecadores en camino al infierno. ¿A ti qué te importa? Tú debes de estar ahí para que la belleza de Jehová y su corona brillen delante de esta gente. Para que ellos admiren la belleza de Jehová en ti y que deseen lo que tú tienes. Por lo menos que tú ores por ellos. Gánatelos. Concurso de belleza. Es imposible que el mundo sea más atractivo que Cristo. No lo es. Lo que pasa es que los cristianos presentamos a Cristo feo. Sí, tú no puedes bailar, tú no puedes brincar, no te puedes reír, no puedes saltar. Nada. ¿Quién rayos se quiere convertir a eso? Presenta al Cristo de la Biblia. Mira, tú que estás predicando tanta doctrina, te acabo de corregir, te puedes afeitar las piernas, me caso en nada. Dios te hizo mujer para que seas linda y bella. Y al fin y al cabo, el único que va a ver tus piernas es tu marido, si estás casada. Y si no, que no te las mire nadie. Bueno, dicho sea de paso, si no estás casada y alguien te las mira peluda, a lo mejor nunca te vas a casar. Afeites de mujeres. La Biblia es mucho más que tu doctrina. La Biblia se trata de nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No juzgar a los que no tienen la virtud. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo al mundo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él fuera salvo. No le prediques condenación, y mucho menos a tus hermanos en Cristo. Predícales salvación, arrepentimiento y vida eterna. Sí, arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos lleva a la salvación y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y aunque Esther estaba bajo la tutoría del eunuco en cuanto a su carrera política, todavía estaba bajo la cobertura de su apóstol, le voy a llamar, Mardoqueo, porque Mardoqueo era un hombre de gobierno. Y Mardoqueo le decía a ella qué hacer y cómo actuar. Y cuando ella necesitaba alguna instrucción, ella no iba al eunuco. Ella iba a Mardoqueo. Claro, que a Mardoqueo no le preguntaba qué zapatos pegan con este vestido. Eso solo le preguntaba el eunuco. Pero a Mardoqueo le preguntaba, ¿cómo puedo yo caminar en rectitud en medio de este revolú? De esta situación. Ahí sí. ¿Me estás entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de hoy está llamada a lucir la belleza de Dios. Llena los templos. Fíjate que la parábola que nos toca a nosotros es donde Jesús les dice, no Jesús, el Señor que hizo la fiesta, le dice a sus criados, maestro, hemos invitado a todo el mundo y todavía queda espacio. Y el Señor le dice, ve allá afuera y empújalos, fuérzalos a entrar, tráelos a la iglesia a brincar y a saltar con luces de discoteca y que sientan la presencia de Dios. Y cuando se acabe la fiesta, llévalos al discipulado. Sí, porque solamente te manifiestan cuando quieren criticar lo que sucede en el culto donde hay brinco y salto, en el culto el devocional. Jóvenes brincando, saltando, quemando su energía. Mira, de que estén en una discoteca mundana, con música mundana, que estén en una discoteca cristiana, alabando y gritando, aleluya, gloria a Dios santo. Y aunque lo que sientan no sea espiritual, sino emocional, de todas maneras, con eso Dios los puede atraer. Y tú también. Déjate de estar criticando. En estas fiestas es donde se manifiesta la gloria de Jehová. Cuando el pueblo venga a la iglesia y le guste lo que ve y lo que escucha y lo que siente. No condenación, sino que para mí hay esperanza de que algún día yo también puedo tener una corona. Ese es el mensaje. Que si Dios puede tomar una huérfana y llevarla al palacio y hacerla reina, Dios puede tomar a cualquier ser humano, como un hippie cubano en Union City en 1975, puede llamarlo, puede salvarlo, puede procesarlo,
y puede ponerle una corona. Y hoy en día te está predicando a ti, para que tú veas la belleza de mi Señor y para que tú sepas que para ti también hay una corona. Voy a concluir con esto. El último pasaje de este bello libro, Esther 8, 15 al 17. Léelo conmigo porque está demasiado de lindo para que solamente lo escuches. Dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Mira qué tremendo. Comienza la historia de Esther con una reina que rehúsa alabar a Dios con su reinado, con su belleza y con su corona. Y termina con un simple Mardoqueo que ahora él está vestido de azul real, tiene corona, tiene púrpura, tiene lino. Dios bendijo no solamente a Esther, bendijo a Mardoqueo con su propia corona. Dice el próximo versículo: la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Todo el pueblo de Dios recibió bendición porque alguien se atrevió a brillar para Cristo. Sé tú el que se atreve. Dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Los judíos tuvieron, mira, alegría, gozo, banquete y día de placer. Un culto espectacular con brincos altos, con danza, con tamborines, con trompetas. Tú estás criticando cosas que no entiendes. Así debe ser el culto a Dios, porque nosotros estamos celebrando en todos nuestros cultos de que Dios nos salvó de la horca, la muerte del impío. Los impíos no son nuestros enemigos. Los impíos son nuestra asignación. Ganárnoslos. Ganárnoslos. Defienda al pueblo. Defienda a la iglesia. Trae almas, tráelos, oblígalos a entrar, tráelos a la iglesia para que tengan y reciban un toque del Espíritu Santo. Es más, antes de traerlo a la iglesia, ora con ellos en el trabajo, en la escuela, en la bodega, aún en la oficina del médico. Te encuentras a alguien que está atribulado porque lo que tiene, dice: déjame orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Sí, por favor, tócalo y haz una simple oración. Cuando yo oré en la oficina por aquella supervisora, nadie se enteró que oramos. Estábamos en mi oficina, en mi cabina, y ella entró y le agarré las manos, hice una oración bajito. Ella sintió la presencia de Dios, se le salió su lágrima, me dio las gracias y Dios hizo la obra. Yo decido creer que después de aquella experiencia, ella buscó de Dios, y buscó de Dios, y buscó de Dios. Y mi Biblia dice que al que busca, encuentra. Ella estaba perdida. Yo creo que Dios me llevó a mí allí para que yo la trajera a ella, a que sintiera la presencia de Dios. Lo que no sintió en el convento, lo sintió en una oficina con un don nadie. Porque me atreví a ponerme mi corona. Ella llegó a ver la belleza de mi Señor. Y ese es tu llamado, Esther. Déjate de estar criticando al otro y a aquella y al otro. Y empieza a brillar con la virtud de Cristo, con amor, con gozo, con misericordia, con bondad. Salvación, no condenación, salvación. El mundo está en camino al infierno. El diablo lo tiene engañado. A muchos cristianos también. Para tú ser efectivo, no los condenes. Permite que Dios te use para que ellos vean la verdad de Dios y la anhelen.
Ese es el mensaje de hoy. Después lee el libro de Esther, está bellísimo. Y una curiosidad, es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. Solamente menciona las acciones de los seres humanos y cómo Dios se glorifica a través de ellas. Tremendo. Pero el libro de Esther, léelo. Hay un complot precioso. Y al final, aquellos que pusieron su fe y su confianza en Dios, Dios los exalta y los usa para que otros vengan a servir a Dios. Esa es la conclusión de este mensaje. Sé que te hablé de muchas cosas. Necesitaba desahogarme. Espero que el Espíritu Santo haga que quien tenga que escuchar esto lo escuche. Porque hay demasiados cristianos atacándose los unos a los otros en los medios. Porque aquel brinca y aquel salta y aquel se viste y aquel canta. Ese es el trabajo del diablo, atacar a la iglesia. No de la iglesia atacarnos los unos a los otros. Te encarezco que dejes de hacerlo. Empieza a hablar las cosas, la virtud. Si vas a hacer un video de otra iglesia, enseña lo que vale la pena y lo que puede salvar a alguien. No lo que los puede mantener más lejos de la iglesia y de Cristo. De acuerdo a tus prejuicios. Aféitate. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, gracias por escucharme. Yo sé que esta palabra te habló. Por favor, ponme un comentario. Te lo agradecería. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor. Lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.